Esther Claflin levantó la vista del monitor y se estiró hacia el teléfono cuando sonó por tercera vez en los últimos 30 minutos. En la pantalla apareció el nombre de su marido y ella sonrió automáticamente. Dexter rara vez llamaba al trabajo, especialmente a esa hora. Eran solo las 2 menos cuarto y él solía almorzar a esa hora. «Hola, cariño». Se recostó en el respaldo de la silla de oficina, apartando la vista del aburrido informe sobre pagos de seguros. «¿Qué tal? ¿No te has olvidado de la cena con los Jason?» «Esther, tenemos que hablar». La voz de Dexter sonaba tensa, como si hubiera ensayado esa frase. «Es por la fiesta de mamá». Esther frunció el ceño. El aniversario de Beatrice era ese sábado, y ella y Dexter llevaban más de un mes discutiendo el regalo. Esther incluso se había comprado un vestido nuevo, azul oscuro, sobrio, justo el que esperaba que le gustara a su suegra. «¿Qué es exactamente?». Miró a su compañera Marta, que pasaba con una taza de café, y le hizo un gesto con la mano. «Mamá ha decidido». Dexter se calló y se oyeron unos ruidos en el auricular, como si se hubiera alejado de la gente. «Ha decidido que será una velada familiar, solo la familia cercana». Esther sintió un nudo desagradable en el pecho. En 4 años de matrimonio, se había acostumbrado a que Beatrice la tratara con frialdad, pero siempre habían evitado los conflictos abiertos. Siempre. «Deck, no lo entiendo. ¿Lo habíamos planeado?» «Esther, lo siento, pero no estás invitada». Lo soltó rápidamente, como si temiera no poder decirlo a tiempo. «Es una decisión definitiva». Se hizo el silencio entre ellos y Esther oyó el clic de la impresora en la mesa de Ronald y las risas de alguien en la esquina más alejada. Los sonidos habituales de un día normal de trabajo que, de repente, dejó de ser normal. «Dexter, espera un momento». Bajó la voz, consciente de que sus compañeros podían oírla. «¿Cómo que no estás invitada? Soy tu mujer». «Sé quién eres». Se notaba la irritación en su voz. «Pero mamá quiere que sea una celebración familiar. Solo ella, yo y Teddy». Esther se levantó y se dirigió hacia la ventana, lejos de las miradas curiosas. A través del cristal se veía el paisaje familiar de Noblesville. Casas ordenadas, calles anchas, varios coches en el semáforo. Todo parecía tranquilo y apacible. Nada que ver con lo que ella sentía por dentro. «¿Teddy lo sabe?», preguntó ella. El hermano menor de Dexter siempre había sido amable con ella, a diferencia de su suegra. «Sí, él está de acuerdo». «¿De acuerdo con qué?». Dexter guardó silencio durante tanto tiempo que Esther pensó que se había cortado la comunicación. «Esther, por favor, no lo compliques. Es solo una noche. Podemos celebrar el cumpleaños de mamá por separado, solo tú y yo». «Como si no fuera mi suegra». Esther sintió que su voz se elevaba y se volvió rápidamente. Marta fingía estar revisando unos papeles, pero era evidente que tenía los oídos atentos a la conversación ajena. «No se trata de eso». «Entonces, ¿de qué se trata?». «Esther, tengo que irme. Los clientes me esperan. Hablamos en casa, ¿vale?». Colgó sin esperar respuesta y Esther se quedó mirando el teléfono, sin poder creer lo que acababa de pasar. 4 años. 4 años había intentado encontrar un punto en común con Beatrice. Le había hecho regalos en todas las fiestas. Había escuchado pacientemente las historias sobre lo maravillosa que era la primera esposa de su difunto padre. Había sonreído cuando su suegra, Guillou, se olvidaba de invitarla a las comidas familiares. «¿Todo bien?». Marta se acercó y en su rostro redondo se leía una preocupación sincera. Llevaban 3 años trabajando en cubículos contiguos y Marta era de esas personas que sabían escuchar sin juzgar. «Asuntos familiares», respondió Esther e intentó sonreír. «Nada grave». Marta asintió, pero siguió mirándola atentamente. Esther volvió a su mesa e intentó concentrarse en las cifras del informe, pero las letras se le nublaban ante los ojos.
Pensaba en cómo había discutido con Dexter la noche anterior sobre qué flores comprar para Beatriz. Dexter sugirió rosas, éster, lirios. Al final, decidieron comprar un ramo de rosas blancas y eucalipto, elegante y sobrio, como su suegra. Ahora ese ramo se quedaría en la floristería. La jornada laboral se alargaba interminablemente. Esther respondía a las llamadas de los clientes, calculaba las primas de los seguros, rellenaba formularios, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación de esa mañana. Intentaba entender qué había cambiado. La semana pasada, Beatriz había llamado a Dexter para discutir el menú de la fiesta. Esther incluso se había ofrecido a ayudar con los preparativos, pero su suegra había rechazado amablemente, alegando que tenía todo bajo control. ¿Quizás se trataba de aquel incidente en Navidad? Esther había roto accidentalmente una vasa antigua en el salón de Beatriz. Es cierto que su suegra le había dicho que no pasaba nada, que la vasa no tenía mucho valor, pero quizás solo estaba siendo educada, o era porque en la cena familiar de hacía un mes Esther se había atrevido a discrepar de Beatriz sobre las elecciones locales. La conversación había sido bastante civilizada, pero quizás su suegra lo había interpretado como una falta de respeto. A las 5, Esther recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Marta ya se había ido, deseándole buenas noches y añadiendo que si necesitaba hablar, siempre estaría dispuesta a escucharla. Esther le agradeció la oferta, pero aún no sabía qué decir. ¿Que su marido la había excluido de la celebración familiar a petición de su suegra? ¿Que en 4 años no había conseguido encontrar un punto en común con Beatriz? De camino a casa, se detuvo en la tienda de comestibles. Compró lo de siempre: leche, pan y algo para cenar. La dependienta, una chica joven con muchos pendientes en las orejas, le sonrió y le deseó un buen día. Esther le devolvió la sonrisa y pensó que así debían ser las relaciones humanas normales, sencillas, sin segundas intenciones, sin necesidad de adivinar lo que realmente piensa la otra persona. La casa la recibió en silencio. Dexter aún no había vuelto. Solía quedarse en el concesionario hasta las 7. Esther dejó las bolsas en la mesa de la cocina y pasó al salón. Sobre la cómoda había una foto de su boda. Ella y Dexter bajo un arco de rosas blancas, ambos sonrientes y felices. Junto a ella, una foto de Beatriz con su difunto marido, tomada 20 años atrás. Su suegra parecía severa incluso cuando era más joven. Esther se sentó en el sofá e intentó comprender lo que sentía. Rencor, sin duda. Perplejidad, también. Pero lo que más le preocupaba era el comportamiento de Dexter. Normalmente era amable y dispuesto al compromiso. Si surgían desacuerdos entre Esther y su madre, él intentaba suavizar las cosas y encontrar una solución que satisfaciera a todos. Pero hoy había hablado como si la decisión ya estuviera tomada y no fuera a discutirse. No era propio de él. Dexter regresó a casa a las 8:30, cuando Esther ya había terminado de preparar la cena. Ella lo oyó abrir la puerta principal, colgar la chaqueta en el vestíbulo y detenerse frente al espejo, probablemente para arreglarse el cabello como hacía todos los días. Eran los sonidos habituales de una noche normal, pero hoy parecían tensos. «Huele muy bien», dijo al entrar en la cocina. Dexter parecía cansado y Esther notó que evitaba mirarla a los ojos. «Pollo con arroz», respondió ella, poniendo los platos sobre la mesa. «¿Qué tal el día?» «Bien. Vendí 2 coches». Se sentó a la mesa y cogió el tenedor como si tuviera mucha hambre. «¿Y tú?» Esther se sentó frente a él y se quedó un rato mirándolo comer en silencio. Dexter siempre había sido muy pulcro al comer, pero ahora masticaba rápido, mecánicamente, claramente pensando en otra cosa. «Dex», dijo ella por fin, «necesito entender qué pasó con la fiesta de tu madre». Él levantó la vista y ella vio en sus ojos algo que no supo identificar. ¿Cansancio?
¿Irritación? ¿O simplemente no quería hablar del tema? Ya te lo expliqué por teléfono. Mamá quiere que sea una velada familiar. Pero yo soy parte de la familia, dijo Esther, esforzándose por mantener la calma. Llevo 4 años casada contigo. Sé cuánto tiempo llevamos casados, dijo él, dejando el tenedor y frotándose la nariz. Esther, ¿por qué no puedes aceptarlo tal y como es? Mamá tiene derecho a decidir a quién invita a su cumpleaños. Claro que sí, pero ¿por qué ahora ha decidido que yo no encajo? Dexter se levantó y se acercó a la ventana, aunque ya había oscurecido y solo se veía el reflejo de la cocina en el cristal. Se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, y guardó silencio durante tanto tiempo que Esther empezó a contar los tic-tac del reloj de la pared. No se trata de ti, dijo él por fin, sin volverse. Se trata de mamá. Se está haciendo mayor y tiene sus propias ideas sobre cómo deben ser las fiestas familiares. ¿Qué ideas? Esther, no me obligues a explicarte los motivos de tu madre, ni yo siempre los entiendo. Ella se levantó y se acercó a él. En el reflejo de la ventana se veía a los dos, él tenso, con los hombros caídos, ella con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y qué piensa Teddy?, preguntó ella. ¿Está de acuerdo con la decisión? Teddy no está casado. Para él es más fácil. ¿Cómo que más fácil? Dexter se volvió hacia ella y en su mirada ella vio algo nuevo, no irritación, sino algo parecido al miedo. Entonces no tiene que explicarle a su mujer por qué su madre no quiere verla en una celebración familiar. Las palabras sonaron más duras de lo que él había planeado, y Esther sintió un dolor punzante en el pecho. Se sentó de nuevo a la mesa, sintiéndose repentinamente cansada. Entonces, es por mí, dijo en voz baja. Tu madre no quiere verme. Yo no he dicho eso, pero lo has dado a entender. Dexter volvió a la mesa, pero no se sentó, sino que se quedó de pie, apoyado en el respaldo de la silla. Esther, no hagamos una montaña de un grano de arena, es solo una noche. Podemos celebrar el cumpleaños de mamá por separado, como ya te he dicho. ¿Como una limosna? Ella levantó la vista hacia él. ¿Una pequeña fiesta aparte para la nuera indeseable? Estás dramatizando. Estoy tratando de entender lo que está pasando en nuestra familia. En nuestra familia todo está bien, dijo él, sentándose por fin, pero apartando el plato. Es solo que mamá... A veces es difícil. Esther sabía que Beatriz podía ser difícil. En 4 años lo había aprendido muy bien. Su suegra nunca decía nada abiertamente desagradable, pero sabía cómo expresar su descontento de muchas maneras sutiles. Por ejemplo, cuando Esther, durante el primer año de matrimonio, intentó ayudar a preparar la cena de acción de gracias, Beatriz le dio las gracias educadamente y luego lo hizo todo a su manera, explicando que en la familia Claflin tenemos nuestras tradiciones. O cuando Esther le regaló por Navidad una bufanda de un bonito color turquesa y Beatriz le dijo: «Gracias, querida, pero prefiero tonos más discretos». Pequeñas cosas, siempre pequeñas cosas que, por separado, parecían insignificantes, pero que juntas formaban un claro cuadro de rechazo. «Dec», dijo ella, «tu madre no me acepta desde el principio, lo sabes. Mamá tarda en acostumbrarse a la gente. 4 años es tardar. Para ella, sí». Esther recordó el primer encuentro con Beatriz. Fue un mes después de que ella y Dexter empezaran a salir. Él la llevó a cenar un domingo y Beatriz fue impecablemente educada. Le hizo preguntas sobre el trabajo de Esther, su familia y sus planes para el futuro. Pero en su voz no había calidez, solo un interés cortés, como si estuviera estudiando el expediente de una posible empleada. Después de la comida, mientras lavaban los platos, Beatriz dijo: «Esther parece una chica agradable. Espero que los dos entendáis que una relación seria requiere un enfoque serio».
Dexter le aseguró a su madre que no tenían prisa, que tenían tiempo suficiente para conocerse mejor. Pero incluso después de la boda, incluso después de 4 años de vida en común, la actitud de Beatrice no cambió. Seguía llamando a Esther Theo, pero no se percibía sinceridad en ese tratamiento. Seguía interesándose por sus asuntos, pero de una manera formal, como si cumpliera con una obligación social. ¿Te acuerdas de las Navidades pasadas?, preguntó Esther. Cuando rompí la jarra. ¿Qué le pasó? Tu madre dijo que no era grave, pero toda la noche estuvo como fría. Dexter se encogió de hombros. Quizá fueron imaginaciones tuyas. No, Deck, no fueron imaginaciones. Y tú lo sabes. Se levantó y empezó a recoger la mesa, aunque aún no habían terminado de comer. Esther, no soy psicólogo. No puedo analizar cada palabra y cada mirada de mi madre. Nos invitó a Teddy y a mí al aniversario. Y punto. ¿Y si la llamo yo?, sugirió Esther. Quizá podamos hablar, aclarar. No, la interrumpió bruscamente. No lo hagas. ¿Por qué? Porque solo complicará las cosas. ¿Qué cosas? Dexter dejó los platos en el fregadero y abrió el grifo. El sonido del agua llenó la cocina y ambos permanecieron en silencio durante unos minutos. Esther miró la espalda de su marido, cómo se tensaban sus hombros bajo la camisa, y supo que le ocultaba algo. No es que no se hubiera dado cuenta antes. A veces, Dexter se ponía extrañamente callado cuando se hablaba de su familia, pero hoy era especialmente evidente. «Deck, ¿qué pasa?», preguntó ella. «¿Qué no me estás contando?». Él cerró el grifo y se dio la vuelta. En su rostro se le notaba el cansancio y algo más, quizá culpa. «No es nada importante. Es solo que mi madre cree que las fiestas familiares son para los parientes consanguíneos. ¿Y yo qué soy, adoptada? Esther, por favor, no discutamos por esto». Ella se levantó y se acercó a él. Dexter era más alto que ella y, normalmente, cuando estaban tan cerca, se sentía protegida. Pero ahora parecía distante, como si hubiera levantado un muro invisible entre ellos. «No estamos discutiendo», dijo ella en voz baja. «Estamos intentando entendernos. ¿No es eso lo que hacen los cónyuges? Los cónyuges no deben interferir en las relaciones de los demás con sus padres, ni siquiera cuando esas relaciones les afectan a ellos mismos». Dexter no respondió. Pasó junto a ella hacia la nevera, sacó una cerveza y abrió la lata. Rara vez bebía, y Esther se dio cuenta de que la conversación realmente le había molestado. «Está bien», dijo ella. «No llamaré a tu madre, pero explícame al menos una cosa. ¿Por qué aceptaste su decisión sin siquiera intentar defenderme?» Dexter se quedó inmóvil con la lata en las manos. «No la acepté, simplemente la acepté». ¿Cuál es la diferencia? En que a veces es mejor no discutir con personas a las que no puedes cambiar. Esther se sentó a la mesa y miró a su marido. 4 años atrás, cuando se conocieron, lo que le atrajo de él fue precisamente esa suavidad, esa habilidad para evitar los conflictos. Después de varias relaciones turbulentas en el pasado, Dexter le parecía un soplo de aire fresco, tranquilo, fiable, predecible. Pero ahora, por primera vez, pensó que quizá no había tanta diferencia entre evitar los conflictos y ser cobarde. A la mañana siguiente, Dexter se fue a trabajar antes de lo habitual, alegando una reunión importante con los proveedores. Esther lo acompañó a la puerta y le dio un beso de despedida, como siempre, pero ambos lo hicieron de forma mecánica, como si estuvieran cumpliendo un ritual habitual. La tensión de la noche anterior no había desaparecido, seguía flotando entre ellos como un muro invisible. Esther se terminó el café de pie junto a la ventana de la cocina, observando a su vecina, la señora Harrison, regar sus rosas. La anciana lo hacía todas las mañanas a la misma hora, y había algo en la regularidad de sus movimientos que resultaba tranquilizador. Esther pensó que le gustaría que su propia vida fuera igual de predecible y comprensible.
Se preparó para ir al trabajo, pero, una vez en el coche, se dio cuenta de que no podía ignorar lo que estaba pasando. La conversación del día anterior con Dexter no le había dado respuestas, solo le había generado nuevas preguntas. ¿Por qué le había prohibido tan rotundamente que llamara a Beatrice? ¿Por qué parecía tan tenso? Y lo más importante, ¿qué se escondía detrás de las palabras tradiciones familiares? Esther sacó el teléfono y buscó el número de su suegra. No hablaban a menudo directamente. Normalmente toda la comunicación se hacía a través de Dexter, pero tenía su número desde el principio de su matrimonio. Beatrice se lo había dado para casos de emergencia, aunque Esther nunca lo había usado. Marcó el número sin darse tiempo para pensarlo mejor. Los tonos le parecieron interminables y Esther ya se preparaba para escuchar el contestador cuando alguien descolgó. ¿Hola? La voz de Beatrice sonaba un poco ronca, como si acabara de despertarse, aunque ya eran las 9:30. Beatrice, soy Esther. Intentó hablar lo más educadamente posible. Siento molestar tan temprano. ¿Podemos hablar? Hubo una breve pausa. Por supuesto, querida. ¿Qué ha pasado? Es por tu cumpleaños. Dexter me ha dicho que no estoy invitada y me gustaría entender... Esther. La voz de su suegra se volvió más seca. No tomé esta decisión a la ligera. Creo que Dexter te explicó los motivos. Dijo que querías una celebración familiar, pero no entiendo por qué no me consideras parte de la familia. Otra pausa, más larga. Esther oyó el tic-tac del reloj de fondo, seguramente el mismo reloj antiguo que había en la repisa de la chimenea del salón de Beatrice. Querida, hay cosas que es mejor discutir en persona. Pero ya que lo preguntas... Beatrice se calló, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Creo que los 70 son una edad especial. Es el momento de hacer balance, de estar con los que realmente te importan, con los hijos que he dado a luz y criado. Esther apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y yo no te importo? Eres la esposa de mi hijo. Eso es diferente. Beatrice, no entiendo la diferencia. Somos una familia desde hace 4 años. Esther, la voz de la suegra se tornó irritada. No tengo por qué dar explicaciones de mis decisiones. Es mi casa, mi celebración, e invito a quien quiero. Creo que eso lo entiende cualquier persona educada. El golpe dio en el blanco. Esther sintió que se le enrojecían las mejillas, pero continuó. ¿Podríamos vernos y hablar de todo con calma? Siento que hay algún malentendido entre nosotras. No hay ningún malentendido. La voz de Beatrice se volvió fría como el hielo. Todo está muy claro. Que tengas un buen día, Esther. La comunicación se cortó. Esther miró el teléfono, sin poder creer que su suegra simplemente hubiera colgado. En 4 años, Beatriz nunca había sido francamente grosera con ella. Siempre había mantenido una apariencia de cortesía, incluso cuando daba a entender su descontento. Pero ahora la máscara había caído, y Esther vio lo que probablemente siempre se había escondido detrás de las sonrisas corteses. Arrancó el coche y se dirigió al trabajo, pero sus pensamientos estaban confusos. La conversación con Beatriz no aclaró la situación, sino que la empeoró. ¿Qué significa «eres la esposa de mi hijo»? Eso es diferente. ¿Qué lógica tan extraña es esa por la que una nuera no se considera familia? En la oficina, Esther intentó concentrarse en el trabajo, pero no lo consiguió. Respondía mecánicamente a los correos y las llamadas, pero no dejaba de pensar en aquella conversación. A la hora de comer, decidió que tenía que contarle a Dexter lo de la llamada. No tenía sentido ocultárselo. Además, Beatriz podía llamarle ella misma. Esther marcó el número de su marido, pero no respondió. Lo intentó de nuevo media hora más tarde, con el mismo resultado. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, consiguió contactar con él. «¿Esther?» La voz de Dexter sonaba preocupada. ¿Ha pasado algo? Tengo que decirte algo. Llamé a tu madre esta mañana.
El silencio fue tan prolongado que Esther pensó que se había cortado la comunicación. ¿Qué? Dijo él por fin, y había algo en su voz que la hizo enderezarse en la silla. Llamé a Beatriz para hablar del cumpleaños. Quería entender. Esther, maldita sea. El estallido fue tan inesperado que ella apartó el teléfono del oído. Te pedí que no lo hicieras. Dec, cálmate. Solo quería... No me importa lo que querías, gritó él, y Esther oyó cómo se cerraba una puerta en algún lugar. Probablemente había salido de la oficina para que sus compañeros no lo oyeran. Te he dicho que no la llames. No me has dicho por qué. Porque conozco a mi madre mejor que tú. Porque hay cosas que es mejor dejar en paz. Esther nunca había oído a Dexter gritar así. En 4 años nunca le había levantado la voz, ni siquiera cuando discutían. Ahora, en su voz no solo había ira, sino algo parecido al pánico. «Dec, ¿qué pasa?», preguntó ella en voz más baja. «¿Por qué reaccionas así? ¿Y cómo debería reaccionar?». Seguía hablando en voz alta, pero un poco más tranquilo. «Te pedí una cosa, que no te metieras, una sola, y tú...». «Soy parte de esta familia. Tengo derecho a saber lo que está pasando». «No tienes ese derecho», espetó él, y enseguida se calló, como si se hubiera asustado de sus propias palabras. Esther sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Se levantó lentamente de la mesa y se acercó a la ventana, tratando de hablar lo más tranquila posible. «¿Qué acabas de decir?». «Yo no quería decir eso». «¿Qué querías decir exactamente, Dexter?». «Esther, hablemos en casa. Ahora no puedo...». «No», lo interrumpió ella. «Hablemos ahora mismo. Acabas de decir que no tengo derecho a saber lo que pasa en la familia de la que formo parte desde hace 4 años. Explícamelo». Dexter respiraba con dificultad y ella oía cada una de sus respiraciones. «Mi madre me llamó hace 1 hora», dijo por fin. «Estaba muy alterada. Dijo que había sido insistente y grosera. Le pregunté por qué no me habían invitado a la celebración familiar. ¿Eso es grosero?». «Esther, no lo entiendes. Mamá es muy orgullosa. No está acostumbrada a que se cuestionen sus decisiones. Y tú estás acostumbrado a no cuestionar sus decisiones, incluso cuando se refieren a tu esposa. Es mi madre. ¿Y yo qué soy?». Esther sintió que la voz le temblaba de rabia. «¿Una inquilina temporal? No digas tonterías. Entonces explícame qué está pasando. ¿Por qué tu madre puede decidir si soy digna de asistir a una fiesta familiar? ¿Por qué la defiendes a ella y no a mí? Y lo más importante, ¿de qué tienes tanto miedo?». «No tengo miedo de nada». «Sí que tienes miedo, Dec. Lo noto en tu voz. Tienes miedo de tu madre». «Eso es ridículo». «Entonces, ¿por qué me gritas en lugar de hablar con ella? ¿Por qué tengo que callarme y aguantar y ella puede hacer lo que le da la gana?». Dexter no respondió, y, en medio del silencio, Esther se dio cuenta de que sus compañeros la estaban mirando. Había hablado demasiado alto y ahora toda la oficina sabía que tenía problemas familiares. Marta fingía trabajar, pero la miraba de reojo con simpatía. «Tengo que irme», dijo Esther en voz baja. «Pero esta conversación no ha terminado. Esther, espera». «¿Qué?». «Solo no vuelvas a llamar a tu madre, ¿vale? Por favor». Había súplica en su voz, y eso la asustó más que un grito. Dexter le estaba pidiendo, casi suplicando, ¿pero qué? ¿Que no rompiera la jerarquía familiar o era otra cosa? «Está bien», dijo ella, «pero solo si me lo explicas todo. Esta noche, sin evasivas y sin referencias al carácter de tu madre. Quiero saber la verdad». «¿Qué verdad?». «La que me estás ocultando». Dexter volvió a callarse y Esther comprendió que había dado en el clavo. Había alguna verdad que él le ocultaba, y, a juzgar por su reacción, esa verdad era más importante que la simple animadversión de su suegra hacia su nuera. Esther se quedó en el coche, aparcado cerca de la oficina,
casi media hora después de terminar la jornada laboral, reflexionando sobre lo que había pasado. Dexter no volvió a llamar, aunque normalmente se enviaban mensajes durante el día, pequeños mensajes sobre los planes para la noche, qué comprar para cenar, todas esas pequeñas cosas que conforman la vida familiar. Hoy el teléfono estaba en silencio. Lo sacó y buscó el nombre de Teddy en los contactos. El hermano menor de Dexter trabajaba en una empresa de informática en la ciudad vecina y no se veían tan a menudo como les hubiera gustado. Pero de todos los Claflin, era con él con quien Esther tenía una relación más sencilla. Teddy no estaba agobiado por las tradiciones y las convenciones familiares, quizá porque era 10 años más joven que Dexter y había crecido después de la muerte de su padre. Esther marcó su número. Teddy respondió al segundo tono. ¿Esther? En su voz se notaba una alegría sincera, lo que era agradable después de las conversaciones de ese día. ¿Qué tal? No llamas mucho. Hola, Teddy. Las cosas están complicadas. No sabía por dónde empezar. ¿Tienes tiempo para hablar? Claro. Justo iba a casa. ¿Qué pasa? Pareces triste. Esther suspiró. Teddy siempre había sido atento con la gente. Era algo innato en él, no una cortesía fingida como la de su madre. Es por el cumpleaños de tu madre. Dexter me ha dicho que no estoy invitada. Se hizo un largo silencio al otro lado del teléfono y Esther comprendió que él ya sabía lo que había decidido. ¿Teddy? Llamó ella. Sí, estoy aquí. Su voz se volvió cautelosa. Esther, esperaba que mamá cambiara de opinión. ¿Entonces lo sabes? Mamá habló conmigo la semana pasada. Intenté convencerla, lo intenté de verdad. Esther sintió alivio. Al menos alguien en esa familia había intentado defenderla. ¿Qué te ha dicho exactamente?, preguntó ella. Teddy se quedó callado y ella oyó el ruido del motor y la música en su coche. Esther, ¿por qué no nos vemos? No es una conversación para tener por teléfono. Teddy, por favor, necesito entender lo que está pasando. Dexter no me explica nada, y después de hablar con tu madre, estoy aún más confundida. ¿Has llamado a mi madre? Se notaba la preocupación en su voz. Esta mañana, y ha sido desagradable. Me ha dicho que soy la esposa de su hijo, y que eso no es lo mismo que ser familia. Dios mío, exhaló Teddy. Esther, mamá a veces dice cosas que suenan más duras de lo que quiere decir. ¿Qué quería decir? Otra pausa. Esther oyó que ponía el intermitente, seguramente para girar hacia su casa. Mamá cree que tú, ¿cómo decirlo?, no encajas del todo en nuestra familia. ¿En qué sentido no encajo? Esther, eso es una tontería y no estoy de acuerdo, pero mamá cree que no eres lo suficientemente... Buscó las palabras, lo suficientemente comprensiva con los valores familiares. Esther se apoyó en el volante. Esperaba algo así, pero oírlo en voz alta era doloroso. ¿Qué valores exactamente? Ya sabes, dijo Teddy con inseguridad, como si repitiera las palabras de otra persona. El respeto a los mayores, la comprensión de la jerarquía familiar, la disposición a anteponer los intereses de la familia a los propios. ¿Y en qué no lo entiendo? Mamá dice que eres demasiado independiente, que no le consultas las cosas importantes, que no le pides su opinión. Esther se rió, pero fue una risa amarga. Teddy, soy una mujer casada de 32 años. ¿Por qué tengo que pedirle permiso a mi suegra para cada paso que doy? Ya te he dicho que no estoy de acuerdo con mi madre, dijo él rápidamente como a la defensiva. Pero ella creció en otra época. Para ella la familia es... ¿el matriarcado? Algo así. Esther miró por la ventana. Ya casi no quedaban coches en el aparcamiento. La mayoría de los empleados se habían ido a casa. Pronto oscurecería, y ella también tendría que irse. Pero primero tenía que entender lo que estaba pasando realmente. Teddy, dijo ella, siento que hay algo más. Algo que no me estás contando. ¿A qué te refieres?
Dexter me ha gritado hoy. Me ha gritado. En 4 años nunca me había levantado la voz. Y cuando le he dicho que había llamado a tu madre, se ha puesto muy nervioso. ¿Por qué? Teddy tardó tanto en responder que Esther pensó que se había cortado la comunicación. ¿Teddy? Esther, hay cosas que son complicadas. En nuestra familia hay cosas de las que no hablamos. ¿Qué cosas? No puedo. Lo siento, pero no es asunto mío. ¿Y de quién es? De Dex o de mamá, pero no mío. Esther sintió cómo crecía la irritación. Todos a su alrededor sabían algo, ocultaban algo, y ella tenía que adivinarlo por sí misma. Teddy, somos amigos, ¿verdad? Preguntó ella con más suavidad. Eres el único de esta familia con el que puedo hablar normalmente. Sí, somos amigos, por eso no quiero meterte en esto. ¿Méteme en qué? En asuntos familiares que tienen que ver con Deck, no contigo, pero sí me conciernen. Esther sintió que su voz se elevaba. Me excluyen de las celebraciones familiares. Mi marido me grita, mi suegra me cuelga el teléfono. ¿Cómo no me van a concernir? Teddy suspiró. Está bien, pero solo lo que puedo decir, ni una palabra más. Mamá realmente cree que no eres digna de la familia Claflin, pero no es solo por tu carácter. ¿Y por qué más? Porque hay ciertas cosas que no sabes sobre nuestra familia, y mamá cree que es mejor que no las sepas. ¿Qué cosas? Esther, no puedo, lo siento, pero ya he dicho más de lo que debía. Teddy, por favor. No, si quieres saber más, habla con Deck, es su responsabilidad. Lo he intentado, no me dice nada. Entonces espera, quizá te lo diga cuando esté listo. Esther cerró los ojos. Se sentía como en un laberinto en el que cada giro llevaba a un callejón sin salida. Teddy, ¿puedes decirme al menos una cosa? ¿Es algo malo? ¿Algo que no debo saber? Hubo una larga pausa. No es malo, dijo finalmente. Solo es complicado. Y mamá tiene miedo de que, si lo sabes, tú... ¿Qué? Que puedas tomar una decisión equivocada. ¿Qué decisión? Esther, no diré nada más. Lo siento. Teddy, espera. Una pregunta más. ¿Vas a ir al cumpleaños de tu madre? Sí. ¿Y crees que está bien que yo no vaya? No, respondió inmediatamente. Creo que está mal. Eres la esposa de mi hermano y debes estar allí. Pero no puedo convencer a mi madre. ¿Y Dexter puede? Deck nunca discute con mi madre. Sobre nada. No es su carácter. ¿Por qué? Esther, estás haciendo preguntas que no puedo responder. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. Esther comprendió que la conversación no iba a llegar a ninguna parte. Teddy había dicho todo lo que podía, y quizá, incluso más, pero sus palabras solo aumentaron su inquietud. ¿Qué secretos familiares podían tener los Claflin? ¿Y por qué todos tenían tanto miedo de que ella los descubriera? Está bien, dijo ella. Gracias por tu sinceridad, al menos parcial. Esther, de verdad que quiero ayudarte, pero no es asunto mío. Lo entiendo. Teddy, ¿puedes decirme dónde trabajaba tu padre? Dexter me lo contó, pero no recuerdo los detalles. ¿Para qué lo quieres saber? Solo por curiosidad. Beatriz a veces lo menciona, pero siempre de forma enigmática. Mi padre trabajaba en un banco. Era gestor de créditos. ¿Por qué lo preguntas? Solo quería entender mejor a tu familia. Esther, la voz de Teddy sonó admonitoria. No indagues donde no debes. En serio, hay piedras que es mejor no remover. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. Buena suerte. Y ten cuidado. Colgó, dejando a Esther sola con un montón de preguntas nuevas. ¿Qué significa ten cuidado? ¿Cuidado con qué? ¿Y qué piedras no se deben mover? Esther arrancó el coche y se dirigió a casa. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Normalmente le encantaba esa hora del día, pero hoy ni siquiera la hermosa puesta de sol podía distraerla de sus pensamientos.
La conversación con Teddy le había dado algunas respuestas, pero había generado aún más preguntas, y la principal era, ¿qué le había estado ocultando Dexter durante todos estos años? Al llegar a casa, Esther encontró una nota de Dexter en la mesa de la cocina. Me voy a retrasar en el trabajo. La cena está en la nevera. Dex. Breve y sin explicaciones, aunque él siempre solía avisar con antelación de sus planes. Esther arrugó la nota y la tiró a la basura. Era evidente que su marido estaba evitando la conversación que ella le había prometido. Calentó la comida china que Dexter había comprado de camino a casa, probablemente en el mismo restaurante donde solían pedir para dos. Ahora, una sola ración parecía especialmente solitaria en la gran mesa de la cocina. Esther comió mecánicamente, pensando en la conversación con Teddy. Hay piedras que es mejor no remover, dijo él. Pero cuanto más lo pensaba, más ganas tenía de saber qué se escondía bajo esas piedras. Después de cenar, pasó al salón y se detuvo ante la cómoda donde estaban las fotos familiares. Había visto la mayoría de ellas muchas veces, pero nunca las había mirado con atención. Esther tomó la foto de su padre, Robert Claflin. Era un hombre alto, con un bigote bien recortado y mirada seria, vestido con traje, de pie junto a una joven Beatrice, con un edificio oficial al fondo. Dexter siempre hablaba de su padre con discreción, sin dar muchos detalles. Era un buen hombre, trabajaba en un banco y murió cuando yo estaba en la universidad. Eso era todo lo que Esther sabía. Pero en la foto, Robert no parecía un empleado de banco cualquiera. El traje era caro, el reloj que llevaba en la muñeca no era precisamente barato y su postura irradiaba la seguridad de alguien acostumbrado al poder. Esther volvió a colocar la foto en su sitio y cogió otra, un retrato familiar en el que aparecía el pequeño Dexter, de unos 8 años, entre sus padres. Robert tenía la mano sobre el hombro de su hijo y se le notaba orgulloso. Era extraño que Dexter recordara tan poco a su padre. Normalmente, las personas que pierden a un progenitor en la juventud hablan mucho de él y guardan recuerdos, pero Dexter parecía evitar el tema. Esther entró en el dormitorio y abrió el armario, donde en el estante superior había cajas con diferentes documentos y cosas viejas. Dexter nunca le había prohibido mirar allí, pero ella tampoco había mostrado mucho interés. Ahora, sin embargo, la curiosidad pudo más que la delicadeza. En la primera caja había principalmente documentos relacionados con su vida en común, el certificado de matrimonio, seguros, garantías de electrodomésticos. En la segunda había cosas de la vida de soltero de Dexter, diplomas, fotos antiguas con amigos, cartas. Esther revisó cuidadosamente el contenido, tratando de no romper nada. En el fondo de la segunda caja, debajo de una pila de revistas viejas, encontró un sobre grande sin nombre. Dentro había documentos que la hicieron fruncir el ceño. Eran extractos bancarios y algunos documentos legales con la fecha de la muerte de Robert Claflin. Esther no era experta en finanzas, pero algunas cifras le llamaron la atención. Según uno de los documentos, en el momento de su muerte, Robert poseía propiedades por un valor total de más de $500,000. Para aquella época, era una suma considerable, especialmente para un empleado bancario de nivel medio. Además, tenía inversiones en varias empresas y una cuenta bancaria considerable. Esther leyó los documentos, tratando de entender su significado. Un papel le llamó especialmente la atención. Era un informe de los ingresos de Robert durante el último año de su vida. La suma era impresionante, mucho más de lo que podría ser el sueldo de un gestor de créditos normal. Dejó los documentos financieros y cogió la siguiente carpeta. En ella había cartas, correspondencia comercial entre Robert y algunas personas. La letra era cuidada, anticuada y el contenido enigmático. En una carta se mencionaban nuestros acuerdos sobre los terrenos, en otra, las comisiones por la transacción con la empresa Miller. No parecía el trabajo habitual de un banco. Esther intentó armar el rompecabezas.
Robert Claflin, que oficialmente trabajaba como gerente de crédito en el banco, según los documentos, se dedicaba a algo más, algo que generaba mucho dinero. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Y por qué Dexter nunca le había contado nada al respecto? Sacó el teléfono y escribió en el buscador Robert Clapham, Nobleville Bank. Los resultados fueron escasos. Algunas menciones en periódicos locales, una necrológica y un par de notas más. La necrológica era estándar. Robert Clapham, de 43 años, falleció de un ataque al corazón. Deja a su esposa Beatrice y a su hijo Dexter. Trabajaba en el First National Bank de Noblesville. Nada especial. Pero en una nota, fechada un año antes de la muerte de Robert, se mencionaba que había estado involucrado en algún escándalo relacionado con la concesión de préstamos. El artículo era breve y ambiguo, pero hablaba de irregularidades en los procedimientos y de una investigación interna. No se pudieron encontrar más detalles. Esther volvió a los documentos. Entre ellos había otro papel interesante, el testamento de Robert. Lo leyó atentamente, tomando nota de cada detalle. La mayor parte de los bienes pasaban a Beatrice, pero había algunos puntos extraños. Por ejemplo, parte del dinero debía transferirse a una cuenta cuyo número conoce mi esposa. Y otro punto decía: en caso de que las circunstancias de mi muerte sean objeto de una investigación oficial, todos los documentos de la caja fuerte número 247 deberán ser destruidos. ¿Qué circunstancias de la muerte? Dexter siempre había dicho que su padre había muerto de un ataque al corazón. ¿Podría eso ser objeto de una investigación? Esther fotografió varios documentos con su teléfono y luego los guardó cuidadosamente en la caja. Sabía que estaba invadiendo la intimidad de su marido, pero la sensación de que le ocultaban algo era más fuerte que los remordimientos. De vuelta en el salón, volvió a coger la foto de Robert y la miró atentamente. Ahora su postura segura y sus pertenencias caras le parecían diferentes. No era un simple empleado de banco, pero ¿quién era en realidad? Esther intentó recordar todo lo que Dexter le había contado sobre su padre. Sorprendentemente, tenía muy pocos recuerdos. Trabajaba mucho. Era estricto, pero justo. Quería que yo tuviera una buena educación. Frases generales que no decían nada sobre la personalidad del hombre. ¿Y qué decía Beatriz? Su suegra tampoco solía recordar a su difunto marido, y cuando lo hacía, siempre era con expresiones enigmáticas. Tu padre siempre decía que la familia era lo más importante. Él entendía el valor de la reputación. Hay que tomar algunas decisiones por el futuro de los hijos. Ahora esas frases adquirían otro significado. Esther se sentó en el sofá e intentó analizar la información que había obtenido. Robert Claflin tenía ingresos superiores al salario oficial de un empleado de banco. Poseía propiedades inmobiliarias e inversiones. En su testamento había cláusulas extrañas sobre la destrucción de documentos y, a juzgar por la nota encontrada, estaba involucrado en algún escándalo bancario. ¿Qué podía significar eso? ¿Corrupción? ¿Fraude? ¿O algo más? Y lo más importante, ¿lo saben Dexter y Beatrice? A juzgar por el comportamiento de su marido, sí. Y por eso se pone tan nervioso cuando se habla de asuntos familiares. Por eso Beatrice la considera Bee, no porque sea una mala esposa, sino porque no conoce los secretos familiares. Esther miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche y Dexter aún no había vuelto. Normalmente, incluso en los días más ajetreados, no volvía más tarde de las 9. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. ¡Qué raro! Dexter nunca apagaba el teléfono, ni siquiera por la noche. Como comercial, siempre tenía que estar localizable para los clientes. Esther fue a la cocina y preparó un té. Mientras servía el agua, pensó en qué hacer a continuación. Podía seguir buscando en Internet, intentar encontrar más información sobre Robert Claflin y el escándalo bancario.
Podía esperar a Dexter e interrogarlo sin piedad, o podía hacer como si nada hubiera pasado y seguir viviendo en la ignorancia. Pero esta última opción ya no le parecía posible. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas cosas extrañas que había notado. Y lo más importante, se había dado cuenta de que 4 años de matrimonio se habían construido sobre una verdad a medias. Dexter le había ocultado una parte importante de su historia familiar. Esther se sirvió una taza de té y volvió a los documentos. Si su marido no quería decirle la verdad, ella la descubriría por sí misma. Al fin y al cabo, tenía derecho a saber en qué familia se había casado. Abrió el portátil y comenzó a buscar información más detallada sobre el First National Bank de Noblesville y los acontecimientos de 20 años atrás. Si Robert Claflin realmente había estado involucrado en algún escándalo, tenía que haber quedado algún rastro. Y Esther estaba decidida a encontrarlos. Esther pasó más de 2 horas frente al ordenador, estudiando metódicamente los archivos de los periódicos locales y los documentos oficiales. La búsqueda resultó más difícil de lo que esperaba. Muchos de los materiales de 20 años atrás no estaban digitalizados y los que estaban disponibles en línea solo contenían información fragmentada. Finalmente, encontró un artículo en el archivo del Noblesville Daily News de octubre de 1988. El titular decía: «Empleado de banco muere en medio de una investigación interna». El artículo era breve pero conciso. Decía que Robert Claflin, gerente de crédito del First National Bank, había fallecido de un ataque al corazón justo cuando el banco estaba llevando a cabo una investigación interna sobre su actividad. El motivo de la investigación eran irregularidades en los procedimientos de concesión de créditos a grandes prestatarios. A continuación, la historia se ponía más interesante. El periodista escribía que, 1 año antes de su muerte, Robert había aprobado varios créditos por un valor total de más de $2 millones a empresas que, poco después de recibir el dinero, desaparecieron o quebraron. Fuentes del banco informan de que el señor Claflin podría haber recibido comisiones por estas operaciones, lo que contraviene la política del banco, decía el artículo. Esther se recostó en el respaldo de la silla. Así que el padre de Dexter estaba realmente involucrado en algo turbio. No necesariamente en un fraude descarado, pero claramente en violación de las normas bancarias. Y murió justo a tiempo, antes de que la investigación pudiera tener graves consecuencias. Continuó buscando y encontró otro artículo publicado 1 semana después del primero. En él se informaba de que el banco había cerrado la investigación interna relacionada con la muerte de Robert Claflin. La familia del difunto se ha negado a hacer comentarios sobre la situación. Un representante del banco ha declarado que el caso está cerrado, escribía el periodista. Cerrado. Muy conveniente. Esther guardó los artículos y siguió buscando. Media hora más tarde, encontró lo que buscaba sin siquiera sospecharlo. En el archivo de documentos judiciales del condado, encontró un registro del testamento de Robert Claflin, presentado para su registro 1 mes después de su muerte. El testamento oficial era mucho más detallado que el ejemplar que había encontrado en la caja de Dexter, y había un punto que hizo que su corazón latiera más rápido. A mis hijos Dexter y Theodore les lego partes iguales de los bienes inmuebles y las inversiones por un valor total de $350,000 en el momento de la redacción del testamento. Sin embargo, dicha herencia solo les será transferida tras el fallecimiento de mi esposa, Beatrice Claflin, siempre y cuando sus futuros cónyuges sean aprobados por el Consejo Familiar, compuesto por Beatrice Claflin y el hijo mayor de Dexter Claflin. En caso de que el cónyuge no sea aprobado, la parte de la herencia pasará a Beatrice Claflin de forma irrevocable. Esther leyó este punto 3 veces, sin creer en sus propios ojos. Así que no se trataba solo de la animadversión de Beatrice hacia ella personalmente. Se trataba de dinero, de la herencia que podrían recibir Dexter y Teddy,
pero solo si sus esposas eran aprobadas por la familia, y esa aprobación la daba Beatrice. Esther hizo rápidamente los cálculos. $350,000 hace 20 años, teniendo en cuenta la inflación y las posibles inversiones, podían convertirse en una suma cercana al millón. La mitad de ese dinero pertenecía a Dexter, pero solo si Beatrice aprobaba a su esposa. De repente, todo quedó claro. ¿Por qué Dexter temía tanto el conflicto con su madre? ¿Por qué Beatrice se creía con derecho a decidir si Esther era digna de asistir a las celebraciones familiares? ¿Por qué durante todos estos 4 años su suegra la había estudiado, evaluado y mantenido a distancia? Esther no era solo una nuera, era una aspirante a la aprobación de la que dependían cientos de miles de dólares. Sacó el teléfono y volvió a intentar llamar a Dexter. El teléfono seguía apagado. Esther miró el reloj. Era la 1:30 de la madrugada. ¿Dónde podía estar a esas horas? La respuesta llegó por sí sola. Por supuesto, en casa de su madre. Seguramente Beatrice le había contado que había llamado y ahora estarían discutiendo la situación, decidiendo qué hacer con la nuera entrometida que hacía demasiadas preguntas. Esther cerró el portátil y se fue al dormitorio. Se metió en la cama, pero no podía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre los documentos que había encontrado, sobre el testamento, sobre todo lo que Dexter le había ocultado. 4 años de matrimonio. 4 años pensando que estaba construyendo una relación con el hombre que amaba y con su familia. Y, en realidad, todo ese tiempo había estado pasando una especie de prueba de aptitud. Beatrice la evaluaba como un examinador evalúa a un estudiante, con el derecho de aprobarlo o suspenderlo. Y, por lo visto, la había suspendido. Esther intentó recordar todas las ocasiones en las que Beatrice le había prestado especial atención. Las preguntas sobre su trabajo, sus planes de futuro, su visión de la vida familiar. En aquel momento le parecía un interés natural de una suegra por su nuera. Ahora, sin embargo, resultaba evidente que se trataba de entrevistas. ¿Y Dexter lo sabía desde el principio? Por supuesto que lo sabía. Él formaba parte del consejo familiar mencionado en el testamento. Eso significaba que durante todos esos años también había participado en la evaluación de su propia esposa. Esther sintió cómo la ira sustituía lentamente a la sorpresa y la confusión. La habían engañado. No le habían dicho mentiras directas, pero le habían ocultado información importante que la concernía directamente. Le habían permitido construir una relación con la familia sin explicarle las reglas del juego. A las 2:30 oyó el ruido de un coche en la entrada. Esther no se levantó para recibir a su marido, como solía hacer, que él mismo le explicara dónde había estado y por qué no había contestado al teléfono. Dexter entró en la casa en silencio, tratando de no hacer ruido. Esther le oyó desvestirse en el vestíbulo, pasar a la cocina y abrir la nevera. Luego sus pasos se dirigieron hacia el dormitorio. ¿No estás dormida?, preguntó en un susurro al ver que ella estaba tumbada con los ojos abiertos. No, no duermo, respondió ella con voz normal. ¿Dónde estabas? En casa de mi madre. Hemos estado hablando. ¿Sobre qué? Dexter se sentó en el borde de la cama sin encender la luz. En la oscuridad, Esther solo veía su silueta. Sobre tu llamada. Esther, mamá está muy disgustada. Lo entiendo. ¿Y tú qué opinas? Creo que no deberías haber llamado. Te lo pedí. Deck, tengo que decirte algo. ¿Ahora? Es tarde. Hablemos por la mañana. No, ahora, dijo Esther, sentándose en la cama y encendiendo la lámpara de la mesilla. Dexter entrecerró los ojos ante la luz repentina. Encontré el testamento de tu padre. Él se quedó paralizado. En su rostro se reflejó sorpresa, luego inquietud y a continuación algo parecido al miedo. ¿A qué te refieres? Me refiero al testamento oficial de Robert Claflin, registrado en el Tribunal del Condado.
el que dice que la herencia para ti y para Teddy depende de la aprobación de vuestros cónyuges por parte del consejo familiar. Dexter palideció. Se quedó callado tanto tiempo que Esther pensó en repetir la pregunta. ¿Dónde lo has encontrado?, preguntó por fin. En Internet, en el archivo de documentos judiciales. Dexter, es información de dominio público. Esther, no lo entiendes. Lo entiendo muy bien, lo interrumpió ella. Entiendo que durante 4 años me has ocultado la verdad sobre por qué tu madre me trata así. Entiendo que todo este tiempo he estado pasando una prueba de la que ni siquiera sospechaba. No es una prueba. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo llamarías a una situación en la que tu suegra tiene derecho a decidir si soy digna de ser la esposa de su hijo, y cuando de esa decisión depende el dinero? Dexter se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó de espaldas a ella y Esther pudo ver lo tensos que tenía los hombros. No se trata de dinero, dijo sin volverse. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata? De la familia, de las tradiciones, de preservar lo que mi padre construyó. ¿Qué construyó exactamente, Deck? ¿Una carrera en la banca? ¿O algo más? Dexter se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué más has descubierto? Artículos sobre un escándalo bancario, sobre que tu padre estaba involucrado en operaciones crediticias dudosas, sobre que murió justo a tiempo para evitar serios problemas. Esther, basta. ¿Basta qué? ¿De buscar la verdad? Deck, soy tu esposa. Tengo derecho a saber en qué familia me he casado. No tienes derecho a hurgar en el pasado de mi familia. Volvió a levantar la voz, pero esta vez Esther no se sorprendió. Ahora entendía de dónde venía ese miedo en su comportamiento. Tengo derecho a saber la verdad sobre mi marido, dijo ella con calma, y a saber por qué, durante toda nuestra vida juntos, alguien ha estado evaluando mi idoneidad como esposa. Dexter se sentó de nuevo en la cama y bajó la cabeza entre las manos. No entiendes lo complicado que es todo. Entonces explícamelo. Explícame por qué has guardado silencio durante 4 años sobre el testamento. Explícame por qué has permitido que tu madre me tratara como a una aspirante al puesto. Explícame por qué me entero de la verdad sobre mi propia familia en los archivos del tribunal. Dexter levantó la cabeza y la miró. En sus ojos se veía cansancio y algo más, tal vez alivio por haber revelado finalmente el secreto. Está bien, dijo en voz baja. Te lo contaré todo, pero primero debes prometerme que escucharás hasta el final. Esther se despertó al amanecer con la sensación de que el mundo a su alrededor había cambiado para siempre. La conversación con Dexter la noche anterior se prolongó hasta las 3 de la madrugada, y lo que descubrió superó todas sus expectativas. Su marido no solo le habló del testamento, sino también de cómo Beatrice había manipulado la situación durante años, utilizando la condición de aprobación de los cónyuges como instrumento de control sobre sus hijos. Dexter dormía a su lado, de espaldas a ella. Después de las confesiones, parecía devastado, como si llevara mucho tiempo cargando un peso y por fin hubiera podido deshacerse de él. Pero Esther no sentía alivio. Al contrario, por dentro hervía de rabia y se sentía traicionada. Se levantó en silencio, se preparó y se fue a trabajar antes de lo habitual. Durante todo el día funcionó en piloto automático, respondiendo llamadas y tramitando documentos, pero sus pensamientos solo se centraban en una cosa: ¿qué hacer a continuación? Al atardecer, tomó una decisión. Esther marcó el número de Beatriz. Descolgaron después del cuarto tono. ¿Hola? La voz de su suegra sonaba cautelosa, como si estuviera esperando esa llamada. Beatriz, soy Esther. Necesito hablar contigo. En persona. Querida, creo que ya lo hemos hablado todo. No, no todo. Ni mucho menos. Estaré en tu casa dentro de 1 hora. Dile a Dexter que también venga. Esther, no creo que sea una buena idea. Yo creo que es necesario. Nos vemos, Beatriz.
Esther colgó sin darle a su suegra la oportunidad de responder. Luego llamó a Dexter al trabajo. «Deck, voy a casa de tu madre. Quiero que estés allí a las 7». «Esther, ¿qué estás tramando?» «Lo que debería haber hecho hace 4 años. Aclarar las cosas». «Por favor, no lo hagas. Solo empeorará las cosas». «No pueden empeorar. A las 7, Deck. No llegues tarde». La casa de Beatrice estaba en la parte antigua de Noblesville, en un barrio donde vivían familias con historia y tradiciones. La mansión victoriana de 2 plantas, con un jardín bien cuidado y una valla blanca, tenía un aspecto respetable y sólido, tal y como quería la propia dueña. Esther aparcó junto a la acera y se quedó unos minutos en el coche, ordenando sus pensamientos. Había pensado bien lo que iba a decir, pero aún así estaba nerviosa. La conversación que se avecinaba podía cambiar no solo su relación con la familia de su marido, sino también su propio matrimonio. Beatrice abrió la puerta sin esperar a que llamaran. Llevaba un traje gris sobrio, el pelo cuidadosamente peinado y un maquillaje impecable. Parecía que se estuviera preparando para una reunión de negocios, no para una conversación familiar. «Pasa, querida», dijo con una sonrisa forzada. «Dexter aún no ha llegado». «No importa, esperaremos», dijo Esther mientras entraba en el salón, que conocía hasta el más mínimo detalle. Los muebles antiguos, los retratos familiares en las paredes, las pesadas cortinas, todo respiraba respetabilidad y opulencia. «¿Quieres un té?», preguntó Beatrice, haciendo el papel de anfitriona hospitalaria. «No, gracias. Quiero hablar». «¿De qué?». La suegra se sentó en su sillón favorito, enderezando la espalda y cruzando las manos sobre las rodillas. «De la herencia de su marido, de lo que ahora sé». Una sombra de irritación se dibujó en el rostro de Beatrice, pero rápidamente se controló. «No sé qué le ha contado exactamente Dexter, pero Dexter me ha contado que durante 4 años has estado evaluando mi idoneidad como esposa para tu hijo, que tu aprobación es determinante para la herencia, y que lo has ocultado deliberadamente». Beatrice permaneció en silencio, observando atentamente a Esther. En el silencio solo se oía el tic-tac del viejo reloj de la chimenea. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», preguntó ella por fin. «Para empezar, quiero entender por qué te consideras con derecho a decidir si soy digna de ser la esposa de Dexter. Porque soy su madre, y porque sé mejor que nadie lo que necesita esta familia». «¿Y qué necesita exactamente esta familia?». Beatrice se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veía un jardín bien cuidado con rosales. «Estabilidad, comprensión de las prioridades, respeto por las tradiciones». «¿Y yo no entiendo nada de eso?». «Eres demasiado independiente», dijo Beatrice volviéndose hacia ella. «No consultas a la familia cuando tomas decisiones. Pones tus necesidades por encima de los intereses familiares». «¿Puedes darme ejemplos?». «Por ejemplo, insististe en seguir trabajando después de casarnos, aunque no era necesario. Te negaste a mudarte a esta zona, aunque te ofrecí ayuda para comprar una casa. Nunca me pides consejos sobre las tareas domésticas o los planes de futuro». Esther miró a su suegra con perplejidad. «Beatrice, soy una mujer adulta, tengo 32 años. ¿Por qué tengo que pedir permiso para trabajar o para vivir donde quiero?». «Porque eres parte de la familia, y en una familia las decisiones se toman en conjunto. ¿O las tomas tú sola?». Beatrice se enderezó y sus ojos adquirieron un brillo frío. «Yo soy la mayor de la familia, tengo más experiencia y sabiduría». «¿Y dinero?». «¿A qué te refieres?». «El testamento te da poder sobre tus hijos. Solo recibirán la herencia con tu aprobación. Es una forma muy conveniente de controlar sus vidas». Robert quería proteger los valores familiares. Robert quería ocultar sus maquinaciones. La interrumpió Esther. «Y tú lo sabes». En el rostro de Beatrice apareció una expresión que Esther no había visto en 4 años: ira descarada. «Ten cuidado con las acusaciones, querida». «No son acusaciones».
Son hechos. Tu marido estaba involucrado en un escándalo bancario, recibía comisiones por créditos dudosos y murió muy oportunamente, antes de que el caso llegara a los tribunales. Mi marido era un hombre honrado, quizás, pero no un banquero muy honesto. Beatriz volvió a sentarse en el sillón. La máscara de dama impecable de la alta sociedad comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué quieres?, preguntó ella con cansancio. Honestidad e igualdad. No voy a seguir sometiéndome a tus pruebas de aptitud. En ese momento se oyó el ruido de un coche en la entrada. Unos minutos más tarde, Dexter entró en el salón. Parecía preocupado y cansado. «Mamá, Esther», saludó con sequedad. «¿De qué estáis hablando?» «De tu herencia», respondió Esther, «y de cómo tu madre la está utilizando para controlar tu vida». Dexter miró rápidamente a su madre y Esther vio en sus ojos el miedo habitual. «Esther, ya lo hablamos todo ayer. Hablamos de los hechos, pero no hablamos de qué hacer con ellos». Beatriz se levantó y se acercó a su hijo. «Dexter, explícale a tu esposa que hay cosas que es mejor no remover». «¿Qué cosas?». Esther también se levantó. «¿La verdad sobre tu marido? ¿O la verdad sobre cómo manipuláis a vuestros hijos?» «Yo no manipulo», estalló Beatriz. «Yo defiendo a mi familia». «¿De qué la defiendes?». «De gente como tú, de aquellos que no comprenden el valor de lo que hemos construido». «¿Y qué es lo que han construido exactamente? ¿Una casa comprada con dinero de dudosa procedencia? ¿Una reputación basada en el silencio? ¿O un sistema en el que una madre puede chantajear a sus hijos adultos?». Dexter se interpuso entre ellas. «Esther, basta. Mamá tiene razón. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «Dex, ¿te estás escuchando?». Esther se volvió hacia su marido. «Estás defendiendo un sistema en el que tu madre decide si tu esposa es digna de formar parte de la familia. ¿Estás de acuerdo con que tu herencia dependa de que ella apruebe a la mujer con la que has decidido compartir tu vida?». «No es tan sencillo». «Al contrario, es muy sencillo. La única pregunta es si estás dispuesto a ser un hombre independiente o prefieres seguir siendo el niño de mamá». Beatriz se volvió bruscamente hacia Esther. «¿Cómo te atreves a decir eso?». «¿Cómo me atrevo a decir la verdad? Muy sencillo. Durante 4 años he intentado ganarme su afecto sin comprender las reglas del juego. Ahora que las conozco, el juego ha terminado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Dexter. «Quiero decir que no voy a seguir participando en esta farsa. No voy a demostrar mi idoneidad para ser la esposa de un hombre con el que llevo 4 años casada». Esther cogió el bolso y se dirigió hacia la salida. «Esther, espera», la llamó Dexter. Ella se volvió. Su marido estaba en medio del salón, desconcertado y pálido. A su lado, Beatriz parecía un general que ve que la batalla está perdida, pero aún no está dispuesto a rendirse. «Deck, tienes una opción», dijo Esther con calma. «Puedes quedarte aquí, bajo el control de tu madre, y esperar la herencia. O puedes irte a casa con tu esposa y empezar a construir tu propia vida, sin mirar atrás, sin testamentos ni aprobaciones. Y si te elijo a ti, perderemos el dinero», dijo en voz baja. «Sí, pero conservaremos nuestra dignidad». Dexter miró a su madre, luego a su esposa. En sus ojos se libraba una batalla entre el miedo y el deseo de hacer lo correcto. «Yo necesito tiempo para pensarlo». Esther asintió. Esperaba esa respuesta. «Está bien, piénsalo, pero recuerda, no todo el mundo tiene tiempo». Salió de la casa, dejando a su marido a solas con su madre y sus propios miedos. Había oscurecido y las luces de las ventanas de las otras casas parecían cálidas y acogedoras. Esther pensó que en cada una de esas casas vivían familias con sus propios problemas y secretos, pero no en todas ellas los adultos permitían a sus padres controlar sus vidas. Se metió en el coche y se fue a casa. Allí la esperaba una casa vacía y la necesidad de tomar la decisión más importante de su vida.
Esther se despertó sola el sábado por la mañana. Dexter no había vuelto a casa después de la conversación del día anterior con Beatrice, y su silencio lo decía todo. Ella yacía en la cama, escuchando los sonidos del barrio que se despertaba. Ladridos de perros, ruido de cortacéspedes, voces de niños en los patios. Sonidos normales de un sábado cualquiera, pero hoy parecían distantes, como si provinieran de otra vida. Sobre la mesa de la cocina estaba su teléfono, con varias llamadas perdidas de Marta. Su compañera de trabajo debía de estar preocupada, ya que Esther parecía inquieta cuando se marchó del trabajo ayer. También tenía 2 mensajes de Teddy. He oído que ayer tuviste una conversación difícil, y, si necesitas hablar, llámame. Ni un solo mensaje de Dexter. Esther preparó café y se sentó junto a la ventana observando a sus vecinos. La señora Harrison, como siempre, regaba sus rosas. El señor Johnson lavaba el coche y al otro lado de la calle, una joven pareja con un cochecito paseaba tranquilamente por la acera. Las sencillas alegrías de la vida, sin nublar por intrigas familiares ni problemas económicos. Al mediodía, tomó una decisión. Esther sacó una maleta y empezó a hacer las maletas. No todo, solo lo imprescindible. Ropa para unos días, documentos, sus libros favoritos. No huía para siempre, pero necesitaba tiempo y espacio para decidir qué hacer a continuación. Cuando terminó de hacer la maleta, escribió una nota para Dexter. Estoy en el Hotel Hampton, en Main Street, habitación 212. Cuando estés listo para elegir entre tu esposa y tu herencia, llámame. Te quiero, pero no puedo seguir formando parte de este circo. Esther. Dejó la nota en la mesa de la cocina, junto a la taza de café que él no había terminado de tomar. El hotel estaba en el centro de Noblesville, a unos kilómetros de su casa. Esther había reservado una habitación por tiempo indefinido, explicando al recepcionista que estaban reformando la casa. La habitación era pequeña, pero limpia y tranquila, justo lo que necesitaba. Esa noche se celebraba el 70º cumpleaños de Beatrice. Esther se imaginaba cómo sería la fiesta. Beatrice en el centro de atención, Dexter y Teddy a su lado, algunos viejos amigos de la familia, brindis solemnes y anécdotas del pasado. Todo digno, elegante y sin preguntas innecesarias. Hacia las 8 de la tarde, cuando los invitados probablemente ya estaban pronunciando sus discursos, Esther recibió un mensaje de Teddy. Dec tiene muy mal aspecto. Pregunta por ti, pero no directamente. Mamá finge que todo va bien, pero también está tensa. Creo que has tomado la decisión correcta. Esther respondió. Gracias. ¿Qué tal la fiesta? Como un funeral por la felicidad familiar. Todos son muy educados y muy tristes. Esther apagó el teléfono y se acostó. Por primera vez en una semana, durmió profundamente, sin pesadillas ni pensamientos inquietantes. El domingo por la mañana, Dexter la llamó. Esther, necesito verte. Estoy en el hotel, ya sabes la dirección. ¿Puedes venir a casa? No me siento cómodo en el hotel. Yo no me siento cómodo en casa hasta que aclaremos las cosas. Dexter se quedó callado. Está bien, iré a verte. Apareció media hora más tarde, pálido y con aspecto de no haber dormido. Llevaba la misma ropa que el día anterior y tenía el pelo revuelto. Parecía alguien que había pasado la noche dándole vueltas a las cosas. ¿Qué tal la fiesta?, le preguntó Esther al dejarlo entrar en la habitación. Horrible, respondió él, sentándose en el único sillón y frotándose la cara con las manos. Todos preguntaban por ti. Mamá dijo que estabas enferma, pero nadie le creyó. ¿Y tú qué les dijiste? La verdad, que habíamos discutido. Esther se sentó en el borde de la cama, dejando una distancia segura entre ellos. ¿Y qué has decidido? Dexter levantó la vista hacia ella. En sus ojos se veía dolor, pero también algo más, una determinación que ella no había visto antes. Ayer, después de que te fueras, hablé con mi madre. Estuvimos hablando hasta las 3 de la madrugada. ¿Sobre qué?
sobre ti, sobre la herencia, sobre lo que quiere de mí. ¿Y? Dijo que si te elijo, perderé no solo el dinero, sino también a mi familia, que no puede aceptar a una esposa que no respeta las tradiciones familiares. Esther asintió. Era previsible. ¿Y qué le respondiste? Que las tradiciones familiares no deben basarse en mentiras y manipulaciones, y que si tengo que elegir entre ti y el dinero, te elijo a ti. Esther sintió que algo cálido se extendía por su pecho, pero no se permitió relajarse. Son palabras bonitas, Dec, pero ¿qué vas a hacer? Ya lo he hecho, dijo sacando un papel doblado del bolsillo. Es una carta para mi madre. Renuncio oficialmente a la herencia y a participar en el consejo familiar. Esther tomó la carta y la leyó. Dexter había escrito de manera formal, pero clara. Ya no reclamaba su parte de la herencia de su padre y pedía que se le excluyera de todas las condiciones del testamento relativas a la aprobación de los cónyuges. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Esther, entiendo que me he comportado como un cobarde. Durante 4 años he permitido que mi madre controlara nuestras vidas porque tenía miedo de perder el dinero, miedo de decepcionarla, miedo de tomar decisiones por mí mismo. ¿Y ahora no tienes miedo? Sí, tengo miedo, pero tengo más miedo de perderte a ti. Esther dejó la carta y miró atentamente a su marido. En 4 años de matrimonio, lo había visto en diferentes estados, pero nunca tan decidido. Normalmente evitaba los conflictos, buscaba compromisos, huía de las decisiones difíciles. Ahora parecía un hombre que por fin había dejado de huir de la verdad. Dec, ¿entiendes que esto significa el fin de tu relación con tu madre? No es el fin, es un cambio. Mamá es muy orgullosa, necesitará tiempo para aceptar la nueva realidad, pero espero que al final lo entienda. ¿Y si no lo entiende? Decker se levantó y se acercó a la ventana. A través del cristal se veía la calle principal de Noblesville, tranquila, pausada, provinciana. Entonces será su elección. No voy a seguir sacrificando nuestro matrimonio por la aprobación de mi madre. ¿Qué ha dicho Teddy? Que está orgulloso de mí y que pensará en seguir mi ejemplo cuando encuentre una chica. Esther sonrió. Teddy siempre había sido más inteligente que su hermano mayor en cuestiones de independencia. ¿Y el dinero? ¿No te arrepientes? Dexter se volvió hacia ella. ¿Sabes cuánto cuesta esta habitación por noche? $80. ¿Y sabes cuánto he gastado en 4 años en regalos para mi madre, tratando de ganarme su favor? En las flores que recibía sin entusiasmo, en las cenas que criticaba, en las reformas de su casa. ¿Cuánto? Más de 10,000. Y eso sin contar los nervios que nos ha costado intentar complacerla. Esther lo pensó. $10,000 en 4 años era mucho para una familia de clase media, y todo por una aprobación que nunca llegó. Dec, quiero que entiendas que no te pido que rompas con tu madre. Te pido igualdad. Que nuestro matrimonio sea una prioridad y no se someta a las reglas de otros. Lo entiendo, y estoy de acuerdo. Entonces hay otra condición. Dexter se tensó. ¿Cuál? Que no haya secretos. Si hay más esqueletos en el armario de tu familia, quiero saberlo ahora. Dexter sonrió, por primera vez en varios días. No hay más secretos. Las maquinaciones de mi padre es lo único realmente grave. El resto son las rarezas familiares normales que hay en todas las familias. ¿Lo prometes? Lo prometo. Esther se levantó y se acercó a su marido. Él la abrazó, y ella sintió cómo la tensión de los últimos días comenzaba a desaparecer. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora nos vamos a casa y empezamos a vivir según nuestras reglas, sin mirar atrás, sin las expectativas de mamá ni la herencia de papá. ¿Y si Beatriz cambia de opinión? ¿Y si decide aceptarme para recuperarte? Dexter negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Me he dado cuenta de que no se trata de ti. Se trata de que ella no está preparada para dejarme entrar en la vida adulta,
Y yo no estoy preparado para seguir siendo un niño. Esther besó a su marido. En ese beso había perdón, esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Entonces, vamos a casa, dijo ella. Tenemos una vida que construir. Recogieron sus cosas y salieron del hotel. Era un hermoso domingo, soleado, cálido y lleno de posibilidades. Esther pensó que a veces hay que perder las ilusiones para encontrar la verdad, y que a veces hay que dar un ultimátum para conseguir lo que realmente importa. El aniversario de Beatriz pasó sin ella, pero Esther obtuvo algo mucho más valioso: claridad en sus relaciones y la comprensión de que una verdadera familia se construye sobre el amor y el respeto mutuo, y no sobre el dinero y las condiciones de un testamento.